Todo empezó con una copa de vino que sobró. No era una cena especial, ni un aniversario, ni nada por el estilo. Era un jueves cualquiera en casa, en nuestro piso en Getafe. Lucía había llegado más tarde de lo habitual, con la excusa de una reunión de última hora. Yo había hecho la cena, como siempre, y estábamos sentados en el salón, viendo sin ganas uno de esos programas de reformas que tanto le gustaban a ella y a mí me daban igual. Pero había algo raro. No en ella, en la mesa. Puse 2 copas, como siempre. Pero cuando entré en la cocina para sacar el postre, vi 3 copas en el escurreplatos. 3. Me quedé quieto unos segundos. No dije nada. Volví al salón con los yogures, le di el suyo, y me senté a su lado. Ella seguía hablando del programa, de lo feo que había quedado el suelo, sin notar que yo tenía la mirada clavada en el cristal de su copa, preguntándome quién había usado la tercera. No fue una sospecha inmediata. No me imaginé cuernos ni nada por el estilo. Mi primer pensamiento fue práctico: ¿habrá venido su hermana antes? Pero su hermana vive en Málaga. ¿Alguna amiga del curro? Tampoco cuadraba. Lucía no recibía visitas cuando yo no estaba. Nunca. Ella lo decía siempre: no me gusta tener a nadie en casa sin ti. Pero entonces vino el segundo detalle. El cenicero. Lucía no fuma. Yo tampoco. Nunca hemos fumado en casa. Y ahí estaba, en la terraza, un cenicero con 2 colillas. El tipo había estado fumando en mi terraza. En mi casa. Con mi copa de vino. Lucía seguía hablando, tranquila. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro ya se había encendido algo. No sospecha. No celos. Rabia. La rabia que aparece cuando algo en tu territorio huele raro. Como si un perro hubiera marcado su sitio en tu sofá y tú acabas de notarlo. Esa noche no dormí. Ella sí. Como si nada. La mañana siguiente me levanté antes que ella, algo raro porque Lucía solía madrugar más que yo. No sé si fue casualidad o si simplemente estaba tan relajada después de su noche de reunión que no le hizo falta disimular. Me vestí sin hacer ruido, como si estuviera en casa de un desconocido, y salí al portal sin desayunar. No fui a trabajar. Me senté en un banco cerca del parque que está frente al Carrefour, a mirar cómo pasaban los coches y pensar. Me pasé 2 horas ahí, sin moverme, intentando encontrar una razón lógica para lo que vi anoche. Pero no había una. Porque las colillas no se fuman solas. Y las copas no se multiplican. La mierda ya estaba servida, aunque todavía no sabía de qué tamaño era. Volví a casa poco antes de mediodía. Cuando abrí la puerta, Lucía estaba fregando en la cocina, con música de fondo. Vestida con uno de mis camisones favoritos, ese que se ponía cuando quería estar cómoda, no seductora. Eso me confundió más. Me saludó sin entusiasmo, como si nada, como si yo hubiera salido a por el pan y no hubiera estado toda la mañana desaparecido. Le respondí igual. Me senté en el salón, encendí la tele y me puse a mirar cualquier canal mientras pensaba cómo tirar del hilo sin que se diera cuenta. A media tarde, ella salió a hacer unos recados. Me dejó solo con la casa. Me quedé esperando a que bajara por el ascensor y luego cerré la puerta con llave. Me fui directo a la terraza. Las colillas seguían ahí. Una estaba medio aplastada, como si la hubieran apagado deprisa. La otra, entera, descansando como si la hubieran dejado con calma. Las 2 eran de tabaco rubio, pero no de la marca que solía fumar su padre, el único fumador cercano que conocía. Entonces hice lo que no pensaba que haría nunca. Empecé a buscar. No soy celoso. Nunca lo fui. Ni paranoico. Pero cuando algo se rompe, el instinto ya no te deja en paz. Empecé por la basura.
Revisé las bolsas que había en el cubo de reciclaje, las del orgánico, todo. Nada. Ni una nota, ni un envoltorio raro, ni preservativos, ni nada que diera pistas. Después fui al baño. Nada fuera de lugar. Pero entonces me acordé de la lavadora. Lucía había puesto una lavadora justo después de cenar, algo que no hacía nunca por la noche. Era de las que decía que el ruido molestaba. Abrí la lavadora y ya no estaba la ropa. Fui al tendedero interior, en la habitación del fondo, y ahí estaba. Todo colgado con una precisión que me pareció ofensiva. Camisetas suyas, su ropa interior habitual, todo en orden, todo inocente. Pero no encontré su conjunto negro. Ese conjunto. El único que solo se ponía en ocasiones contadas. Tampoco estaba su perfume caro, el que guardaba para ocasiones especiales. Fui al armario. Tampoco su vestido burdeos, ese que le marcaba la cintura y que siempre decía que no se ponía para trabajar porque era demasiado ajustado. Empecé a sentir una mezcla entre ansiedad y asco. Todo indicaba que algo había pasado. Que alguien había estado aquí, en mi casa, usando mis vasos, oliendo a ella. Volví a la cocina. Me senté. Abrí el cajón donde guardábamos las llaves de repuesto, por si acaso. Y ahí, sin quererlo, encontré lo que no buscaba, un pequeño ticket de aparcamiento de un hotel en el centro. Hotel Cervantes. 4 estrellas. Entrada a las 18:43, salida a las 22. Lo cogí. Lo leí una vez. Y otra. Me quedé con el número de la plaza grabado en la cabeza. 42, no dije nada cuando volvió. Estaba de buen humor, se había comprado unas sandalias nuevas, me las enseñó como si estuviéramos en otro universo. Asentí. Dije que eran bonitas. La besé en la mejilla como un autómata y me fui al baño. Esa noche no dormí. Otra vez. Pero no por sospechas. Ahora ya no eran dudas. Era certeza. No sabía quién era, ni cuánto tiempo llevaba pasando, pero sí sabía que ya había cruzado una línea. Que esto no era una fantasía, ni una conversación subida de tono, ni un coqueteo. Era real. Físico. Planeado. Y en mi puto piso. Con mi hija dormida en la habitación de al lado. Al día siguiente no fui a trabajar tampoco. Me pedí el día sin dar explicaciones. Cogí el coche y fui al hotel. Al principio intenté parecer tranquilo. Le dije al recepcionista que había estado con mi empresa hace unos días y que necesitaba una factura duplicada por temas de gastos. Me pidió el nombre de la reserva. Improvisé. Le dije que la reserva estaba a nombre de mi mujer, por trabajo. Que quizás fue con otra persona de la empresa. Él dudó. Me pidió el DNI. Dije que lo había olvidado. Que si podía, por favor, mirar la matrícula del coche que estuvo en la Plaza 42 hace 2 noches. Dijo que no podía darme esa información por privacidad. Volví al coche sin el papel, pero con la cara del recepcionista grabada en mi cabeza. Cuando dije el número de plaza y la hora de entrada, su expresión cambió. No lo negó. Solo me soltó un lo siento, no puedo ayudarle con eso. Y no hacía falta más. Sabía que no se inventaban los detalles. Sabía que estaba diciendo la verdad. Que ella había estado ahí. Que fue ella quien aparcó, quien subió, quien salió después de menos de 2 horas. Volví a casa y me tomé 2 cervezas. No tenía hambre. No tenía ganas de ver a nadie. Me senté frente al portátil y abrí un documento en blanco. No escribí nada. Solo lo miré. Porque sabía que esto no se iba a quedar en una conversación. Ni en una disculpa. Esto iba a terminar mal. La confrontación no fue algo que planeé con antelación,
pero llegó sola, como llega la factura después de una noche en la que te crees que todo va a cuenta de la casa. Fue el sábado por la noche, el primero en semanas que pasábamos en casa los tres. Martina estaba en su habitación viendo una película en la tablet con los cascos puestos, y Lucía y yo estábamos cenando sin hablar demasiado. Era pasta con atún, algo rápido que ella preparó sin ponerle muchas ganas. En cuanto acabamos, se levantó a recoger los platos, pero le pedí que se sentara. Lo dije sin rodeos, sin levantar la voz, sin dramas. Solo le dije que se sentara. Ella se quedó mirándome un momento, con los platos en la mano, y luego los dejó en la encimera. Se sentó sin decir nada, con la espalda recta, como si ya supiera que algo iba a pasar. Lo primero que le pregunté fue si conocía el Hotel Cervantes. Tardó 3 segundos en contestar, pero no fue una reacción de sorpresa. No puso cara de no saber de qué hablaba. No frunció el ceño. No se rió. Simplemente dijo que sí. Después pregunté si había estado allí esta semana. Lo negó, pero esta vez ya no me miró a los ojos. Dijo que no sabía por qué lo preguntaba, que a qué venía eso ahora. Le dije que había encontrado el ticket del aparcamiento en casa, en el cajón de las llaves. Ahí ya no contestó. Cruzó los brazos y miró al suelo. Le pregunté con quién había ido. Entonces sí me miró, pero fue una mirada dura, defensiva. No de arrepentimiento, ni de tristeza. Dijo que no entendía qué estaba insinuando, que si la estaba espiando. Le respondí que no, que solo estaba buscando explicaciones, porque en mi casa había colillas, una copa de más, y un perfume que no se usa para reuniones de trabajo. Ella se levantó de golpe, como si eso fuera una ofensa, y empezó a andar por la cocina, a mover cosas sin sentido, como si buscara algo para hacer ruido. Le dije que no cambiara de tema, que me dijera la verdad. Que me lo debía. No gritamos. No rompimos nada. Pero fue peor. Ella se sentó de nuevo y soltó la frase más estúpida que alguien puede soltar en una situación así. Dijo que no era lo que parecía. Que sí, que estuvo en ese hotel, pero que fue por trabajo. Que un cliente necesitaba firmar unos papeles en un sitio neutral. Lo dijo con una naturalidad que daba vergüenza ajena. Le pregunté si los papeles se firmaban en habitaciones de hotel. No contestó. Le pregunté si el cliente también fumaba en nuestra terraza. Silencio. Entonces le dije que la había estado observando, que no era una sospecha, que ya lo sabía todo. Y ahí, por fin, se rompió. Empezó con las excusas. Que no había planeado nada. Que fue un error. Que pasó solo una vez. Que las cosas entre nosotros estaban frías. Que se sentía sola. Que necesitaba sentirse deseada. Todo el catálogo completo. Le pregunté si era alguien del trabajo. Me dijo que sí. Le pregunté si seguía viéndolo. No respondió directamente, pero su cara lo dijo todo. Le pregunté si había estado en casa. Ahí se molestó, como si eso fuera lo que más le ofendía. Dijo que jamás traería a nadie a casa. Que no era una cualquiera. Me reí. No pude evitarlo. Le dije que ya lo había hecho. Que el vino no se sirve solo, y que los ceniceros no se llenan con el viento. Después vino la parte emocional. Lloró. Me agarró del brazo. Dijo que no quería perderme. Que esto no tenía que significar el fin. Que podíamos ir a terapia. Que lo nuestro valía más que un error. Que lo hizo por inseguridad, no por falta de amor. Le pregunté si lo quería a él. Dijo que no. Le pregunté si habían follado más de una vez. No contestó. Bajó la mirada. Le pedí la verdad, sin rodeos, sin adornos. Solo la verdad. Dijo que sí. Que fue más de una vez.
Que empezó hace 3 meses. Que al principio solo hablaban. Que luego empezaron a verse. Que todo se le fue de las manos. Que él era casado. Que ella nunca pensó que llegaría tan lejos. Me levanté sin decir nada más. Fui al cuarto de mi hija, toqué la puerta, le dije que me iba a dar una vuelta. Me puse la chaqueta y salí a caminar sin rumbo. Me metí en un bar de la calle Ferraz y pedí una caña, luego otra, luego un whisky. No pensé en nada. Solo miraba las botellas alineadas frente a mí, mientras recordaba cada noche de los últimos 3 meses. Cada vez que se duchó antes de dormir. Cada vez que dijo que estaba cansada. Cada vez que sonrió al móvil y dijo que era un mensaje del grupo del trabajo. Volví a casa a las 2 de la mañana. Ella no estaba en la cama. Dormía en el sofá. O fingía dormir. No dije nada. Me quité los zapatos y me metí en la cama. No por perdonarla, sino porque necesitaba pensar qué iba a hacer. Y lo que tenía en mente no era bonito. La decisión no llegó en una noche ni con una copa de más. No fue un impulso. Tampoco fue una idea brillante fruto del despecho. Fue más bien una acumulación de momentos, miradas, gestos, silencios, y sobre todo de humillación. Ella seguía actuando como si las cosas pudieran volver a la normalidad, como si llorar una vez, preparar la cena 2 días seguidos y no tocar el móvil delante de mí fueran suficiente redención. Me pedía que habláramos, que fuéramos a terapia, que pensáramos en nuestra hija, que no destruyéramos todo por un error. Yo escuchaba sin decir mucho, asentía, fingía que estaba considerando sus palabras, pero en realidad estaba pensando en otra cosa, como hacer que se sintiera como me sentí yo. No quería gritos, ni escándalos, ni violencia. Quería precisión. Quería que supiera que la había perdido y que no iba a salir impune. Empecé con lo más sencillo, recopilar pruebas. No por orgullo ni por una necesidad legal inmediata, sino porque necesitaba tenerlo todo documentado. No me servían sus confesiones a medias. Instalé una aplicación en su móvil cuando una noche olvidó ponerle contraseña. Solo tardé 3 minutos y al día siguiente ya tenía acceso a sus mensajes, ubicación, llamadas. Lo hacía desde mi ordenador, mientras ella dormía. No necesitaba mirar mucho. Los mensajes seguían ahí, escondidos bajo un nombre falso, como si cambiar Javier, proveedor por Marisa, eventos fuera suficiente para engañarme. Vi que seguían viéndose. No tan seguido como antes, pero el contacto continuaba. Él era casado, tenía hijos. Eso lo descubrí también. Y su mujer era más lista que yo, porque ya lo había pillado una vez antes. Todo estaba ahí, los lugares donde se encontraban, las excusas que usaban, los comentarios idiotas que se mandaban. La pasión seguía, pero mezclada con miedo. A veces él decía que no podían seguir. Ella contestaba que lo entendía, que solo quería cerrar bien las cosas. Que necesitaba una despedida adecuada. Una última vez. Eso lo repitió varias veces. Yo ya había tenido suficiente. Una semana después, fui a hablar con su jefe. No fui como marido despechado. Fui como un tipo normal que necesitaba una reunión por un tema profesional. Pedí hablar con él porque sabía que era el superior de Lucía, y porque ella me había mencionado que era muy estricto con los temas de imagen de empresa. Cuando me recibió, me presenté como Álvaro, su marido, y le conté que iba a presentar una demanda de divorcio con pruebas de que mi mujer tenía una relación extramarital con otro compañero de trabajo. No dije nombres. Solo insinué. Le mostré algunos mensajes anónimos impresos, sin números ni detalles, pero con suficiente contexto para que entendiera que el asunto podía salpicar la empresa si llegaba a mayores. Le dije que no tenía intención de ir a los medios ni de dañar a nadie, pero que necesitaba que Lucía entendiera que sus actos tenían consecuencias.
No me pidió detalles. Solo me miró con cara de incomodidad y me dijo que tomaría nota de todo. Ese mismo día, Lucía llegó a casa más seria que de costumbre. Dijo que habían suspendido una colaboración importante del equipo y que el ambiente estaba muy raro. Me preguntó si yo sabía algo. Le dije que no. Que tal vez alguien había metido la pata. Que el trabajo no era para siempre. Luego vino lo siguiente. Contacté con la mujer del tipo. Fue lo más delicado de todo, porque no sabía cómo lo iba a tomar. Conseguí su número a través de un contacto que conocía a uno de los del equipo de eventos. Me hice pasar por alguien que necesitaba hablarle sobre un asunto familiar urgente. Ella me llamó una hora después. Al principio dudó. Le expliqué todo sin adornos. Le mandé los mensajes. Le pasé las ubicaciones. Le mostré una foto que saqué desde el coche una noche que lo seguí hasta un apartahotel en la M40. No dijo mucho. Solo me preguntó si pensaba tomar medidas. Le dije que sí. Que ya lo estaba haciendo. Una semana después, la empresa de Lucía recibió una denuncia anónima por conducta inapropiada entre dos empleados en horario laboral. No era mía. Fue de ella, de la mujer del tipo. Eso ya no estaba en mis manos. Pero fue suficiente para que les abrieran un expediente interno. Ella llegó a Casa Blanca como la pared. Me dijo que estaban investigando a todos en el departamento. Que habían pedido los correos internos. Que estaban revisando cámaras de seguridad. Que alguien estaba intentando hacerles daño. Le pregunté si tenía algo que ocultar. Me dijo que no. Pero su voz temblaba. Entonces vino la última parte. La definitiva. Imprimí todos los mensajes, las ubicaciones, las capturas. Los metí en un sobre con una nota, esto es lo que destruiste. Lo dejé sobre la mesa del salón. Me fui con Martina a casa de mi hermana. Le dije a Lucía que necesitábamos espacio. Que ya no podía seguir fingiendo. Que ella tenía que explicarle todo a nuestra hija si quería seguir viéndola. Ella me llamó 30 veces. Me escribió como loca. Me dijo que la estaba hundiendo. Que eso no era justo. Que ella había pedido perdón. Le dije que el perdón no borra los actos. Y que las consecuencias no desaparecen solo porque uno quiera. Pasaron 3 días sin verla ni hablar con ella. No me buscó en persona, tal vez por miedo, tal vez por respeto, aunque no me interesaba saber sus motivos. Me limité a responder a los mensajes estrictamente necesarios, los que tenían que ver con Martina, los horarios del colegio, y si podía pasar a verla. Me negué a hablar de nosotros por mensaje, no iba a permitir que convirtiera una conversación pendiente en un intercambio de frases secas por WhatsApp. El cuarto día, le dije que podíamos vernos. Me pidió venir a casa de mi hermana. Le dije que no. Que la esperaba en el piso a las 8, que yo pasaría antes a recoger mis cosas. No quería verla en un lugar neutral ni protegido, quería hablar donde empezó todo, donde lo rompió todo. Llegué media hora antes. Me aseguré de tener las maletas listas, la ropa doblada, las cosas importantes separadas. No iba a hacer ningún teatro. No iba a romper platos ni a levantar la voz. Iba a decirle lo que pensaba y escuchar lo que ella tuviera que decir, pero sin tolerar ni una mentira más. Cuando llegó, entró despacio, como si estuviera entrando a un sitio que ya no le pertenecía. Miró a su alrededor como si fuera una casa ajena. Nos sentamos en el salón. Ella fue la primera en hablar. «¿Estás bien?», me dijo con una voz baja, más parecida a la de una desconocida que a la mujer con la que viví más de una década. Le dije que sí. No tenía sentido mentir ni fingir otra cosa. Estaba tranquilo, sereno, pero no bien. Ella siguió. No esperaba que fueras a reaccionar así,
pensé que, después de todo, intentarías entenderme. La miré. Le dije que entenderla no era mi obligación. Que yo no había roto nada, que no era el que había traicionado la confianza, que si esperaba comprensión, tendría que buscarla en otra parte. Me miró con rabia. Me dijo que yo también tenía culpa. Que hacía tiempo que no hablábamos. Que siempre estaba ocupado, distante, frío. Me limité a responder que los problemas se hablan, no se solucionan metiéndose en una cama ajena. Ahí se calló. Durante varios segundos no se dijo nada. Ella se apoyó en el respaldo, respiró hondo, y soltó la frase que más me dolió en todo el proceso: yo no lo busqué, simplemente pasó. Le respondí que esas cosas no pasan solas. Que no se aparca en un hotel por error, que no se envía un mensaje con un te echo de menos sin saber lo que significa, que no se fuma en la terraza de alguien como si fuera tu casa por accidente. Me pidió que no fuera cruel. Le dije que no lo estaba haciendo, que simplemente estaba describiendo lo que pasó. Que el problema era que por primera vez alguien le estaba poniendo un espejo delante. Entonces vino lo que supuse que iba a decir tarde o temprano. Que no quería divorciarse. Que todavía me quería. Que esto había sido un error, uno que ya no se repetía. Que se sentía arrepentida. Que lo había terminado todo con él. Que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para recuperar lo que teníamos. Le pregunté si pensaba que eso era posible. Me miró y dijo que sí. Que podíamos reconstruirlo. Que conocía parejas que habían salido adelante después de una infidelidad. Que si yo quería, podíamos hacerlo. Le respondí sin levantar la voz. Le dije que no quería. Que no podía. Que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Que seguir con ella significaría vivir con la sombra de su traición. Que no podía abrazarla sin pensar en los brazos que la sostuvieron antes que yo cuando todavía dormíamos juntos. Que no podía acostarme con ella sin preguntarme cuántas veces fingió estar cansada para estar con él. Le dije que la confianza no era un botón que se apaga y se enciende. Que si de verdad me quería, debía respetar mi decisión. Ella lloró. No como antes, no de forma dramática. Lloró en silencio, con la cabeza gacha. No la consolé. No por orgullo, sino porque ya no me salía. Le pregunté si quería decirle algo a Martina. Dijo que sí. Le dije que lo hiciera pronto, que no le mintiera, que no le dijera que mamá y papá están pasando por un momento difícil. Que le dijera la verdad, con palabras claras, con responsabilidad. Que no hiciera con nuestra hija lo mismo que hizo conmigo. Ella asintió. Nos quedamos un rato más sin decir nada. Luego se levantó. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no. Que necesitaba guardar la poca dignidad que quedaba entre nosotros. Salió sin despedirse. Cerró la puerta despacio. Me senté en el mismo sofá donde semanas antes habíamos cenado los tres. El mismo donde se reía con su móvil mientras yo pensaba que hablaba con su hermana. Ya no sentía furia. Solo cansancio. No sabía qué iba a pasar después. Pero tenía claro que el capítulo con ella estaba cerrado. Después de aquella noche, todo avanzó rápido. No porque yo lo forzara, sino porque cuando se rompe algo así, el resto cae por su propio peso. Al día siguiente me reuní con un abogado, uno que me recomendó un amigo que había pasado por lo mismo hacía un año. Fue una conversación seca y directa, sin vueltas, como las que prefiero. Le conté lo esencial, sin adornos ni dramatismos. Le dije que no quería arrastrar esto, que no buscaba destruirla ni sacar provecho, solo quería cerrar el asunto con dignidad, asegurarme de que Martina estuviera bien, y seguir adelante con mi vida. El abogado tomó nota, me hizo algunas preguntas básicas sobre bienes, cuentas, custodia, y al final me dijo que,
en estos casos, si había pruebas de infidelidad y no había oposición, el proceso podía resolverse en pocos meses. Informé a Lucía por mensaje de que había iniciado el proceso. Me contestó con un no entiendo. Lo siento. Nada más. No me sorprendió. No intentó frenarlo ni pedirme tiempo. Supongo que en el fondo ya sabía que no había vuelta atrás. En la semana siguiente se mantuvo al margen, colaboró con lo que le pedí, y cumplió con lo acordado. Decidimos una custodia compartida para Martina, y aunque al principio me preocupaba cómo lo iba a manejar, tengo que reconocer que con ella, al menos como madre, no cambió nada. Conmigo la relación ya era nula, pero con nuestra hija fue estable, y eso me alivió más de lo que esperaba. La parte más difícil fue explicarle a Martina. Tenía 8 años, y aunque no lo pareciera, entendía más de lo que nosotros queríamos aceptar. Cuando me senté con ella a solas, le dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que habíamos decidido separarnos, pero que eso no significaba que dejáramos de quererla. Me miró con los ojos abiertos, sin decir nada durante unos segundos, y luego preguntó si fue por una pelea. Le respondí que fue por una decisión difícil, pero que no había sido culpa de ella ni de nadie más. No quise entrar en detalles, pero tampoco quise mentirle. Le dije que a veces las personas cometen errores y que eso cambia las cosas. Ella no lloró. Solo me abrazó. A la noche, cuando hablé con su madre, le pedí que fuera igual de clara. No con reproches, pero sin ocultar la verdad. No sé exactamente qué le dijo Lucía, pero Martina nunca me preguntó más del tema. Simplemente empezó a vivir entre dos casas, con la naturalidad brutal que tienen los niños para adaptarse a lo que los adultos rompen. Yo me mudé a un piso más pequeño en el mismo barrio. No quería alejarme porque no quería complicar las visitas con mi hija. Empezar de nuevo no fue emocionante ni liberador, fue simplemente necesario. Las primeras semanas fueron extrañas. No por la soledad, sino por la ausencia de rutina. Nadie que preguntara si había comprado leche, nadie que dejara una toalla tirada, nadie que se quejara del volumen de la televisión. Empecé a salir más, a reencontrarme con gente que había dejado de ver por años. No con la intención de buscar pareja, ni mucho menos, sino porque necesitaba respirar otros aires, hablar con gente que no supiera lo que había pasado, que no me mirara con lástima ni me preguntara cómo estaba en ese tono que mezcla compasión y morbo. Solo quería recuperar mi lugar en el mundo, el que había perdido sin darme cuenta mientras construía una vida con alguien que ya no estaba. Con el tiempo, volví a sonreír sin esfuerzo. Volví a dormir sin pensar en lo que ella hacía o dejaba de hacer. Me reencontré con mi hija en una versión distinta, más libre, más atenta, más presente. Ya no hacía las cosas por inercia. Empecé a pensar en planes nuevos, en proyectos que había pospuesto por años. No todo fue bueno. Hubo momentos de bajón, de dudas, de noches donde el silencio pesaba más de la cuenta. Pero ya no dolía igual. Ya no era esa mezcla de rabia y decepción. Era simplemente parte de mi historia, una parte que ya no tenía el control. Un día, meses después, me crucé con Lucía en la calle. Fue casualidad, en la puerta de un supermercado. Nos saludamos con un gesto leve, educado, sin palabras. Estaba sola. Se notaba más delgada, más cansada. No era la misma mujer que conocí ni la misma que me traicionó. Era alguien distinto, alguien con quien ya no tenía nada que ver. Seguimos caminando en direcciones opuestas y no volví a verla más desde entonces. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz en el sentido de película americana, pero sí tranquilo. Y eso vale mucho más. Aprendí que nadie te garantiza fidelidad, ni honestidad, ni permanencia. Que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre hay una parte que no se muestra hasta que las cosas se rompen.
Aprendí a escuchar mis intuiciones, a no justificar lo injustificable y a no conformarme con las migajas de algo que alguna vez fue amor. No busco revancha. No busco una historia mejor para borrar la anterior. Solo quiero seguir, con la conciencia limpia y la frente alta, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Y eso, para mí, es suficiente.